Aprovechar al máximo los beneficios conyugales del seguro social. Es algo que podría marcar en gran diferencia la estabilidad financiera durante la jubilación. Hay puntos claves que debes de considerar para obtener el máximo beneficio durante esos años. Entre ellos, lo más importante es conocer tu propia situación económica. Esperar hasta la edad completa de jubilación. Considerar los beneficios de tu cónyuge, si es que los tienes. Planificar estratégicamente. O por último, pues hasta buscar un asesoramiento si lo deseas. Lo importante aquí es comprender cómo funcionan los beneficios conyugales y cómo podemos tomar estas decisiones informadas para asegurarnos de obtener al máximo el valor de nuestros cheques mensuales del seguro social durante la jubilación. Pues hoy te explicaremos los mejores pasos para poder maximizar de este modo tus beneficios. Empecemos por un hecho que es irrefutable. Los beneficios conyugales equivalen al 50% de los beneficios del seguro social, pero del titular que tiene más ingresos dentro del matrimonio. Pareciera que no hay mucho que hacer. Sin embargo, no es lo mismo tener el 50% de $500 que en cambio tener el 50% de $1,000. En pocas palabras, puedes acceder a la cantidad máxima de tus beneficios conyugales, si es que sabes algunos datos esenciales para saber cuándo es el mejor momento para reclamarlos. Cuando te casas con alguien que es elegible para recibir beneficios de jubilación del Seguro Social, entonces puedes tener derecho a un beneficio conyugal según el historial de esa persona. El valor de este beneficio es del 50% de lo que el cónyuge titular cobra cada mes. De hecho, la característica de los beneficios conyugales permite que algunas personas que no hayan trabajado en los Estados Unidos puedan recibir pagos del Seguro Social. Pues perfecto, teniendo claro estos aspectos, vamos a ver y descubrir cómo asegurar la cantidad máxima de beneficios conyugales para no dejar dólares en la mesa del Seguro Social. Punto número 1. Aprende cuándo presentar tu solicitud. La principal característica de los beneficios conyugales es que dependes de cuándo solicite el titular de estos beneficios sus propios pagos. Tal como pasa con los pagos regulares del Seguro Social, puedes reclamar tus pagos a partir de los 62 años, pero eso sí, eres consciente de que tendrás una considerable reducción. Entonces, si no quieres dejar dinero, deberás de esperar hasta alcanzar tu plena edad de jubilación, entre los 66 y 67 años. Esto variará según tu año de nacimiento. De este modo podrás obtener la cantidad máxima disponible para ti de tus beneficios conyugales. Punto número 2. El cónyuge titular del Seguro Social debe reclamar hasta su plena edad de jubilación, como mínimo. Los beneficios conyugales van a depender directamente de la cantidad que reciba el titular de beneficios de jubilación. Eso implica que si el cónyuge con más ingresos reclama sus beneficios a partir de los 62 años, prácticamente estaría sentenciando que los beneficios conyugales sean los más bajos disponibles para su pareja. Entonces, la comunicación entre la pareja debe de ser lo mejor para tomar la decisión más adecuada en torno al retiro, con el fin de poder recibir la mayor cantidad del seguro social disponible para ambos. Si el titular con mayores ingresos no sabe esto, el cónyuge debe exponer la situación para tratar de evitar que reclame sus beneficios antes de su plena edad de jubilación. De hecho, si continúa trabajando hasta esa edad, también pueden incrementar los beneficios que ambos pueden recibir. Punto número 3.
los beneficios conyugales no aumentan más allá de la plena edad de jubilación. A diferencia de lo que pasa con los beneficios de jubilación del Seguro Social, en el que el titular puede aumentar hasta un 8% cada año que retrasa el reclamo de sus pagos mensuales hasta la edad de los 70 años, esta regla no aplica para los beneficios conyugales. Y lo peor es que mientras el titular no reclame sus beneficios, el cónyuge tampoco podrá hacerlo. La decisión sobre cuándo reclamar los beneficios propios y los conyugales requiere de una comunicación entre la pareja. Aquí hay dos opciones de las cuales deben de estar conscientes. Reclamar los beneficios en la plena edad de jubilación de ambos cónyuges permite que los beneficios conyugales alcancen su punto máximo, aunque no lo hagan los beneficios de jubilación del titular con mayores ingresos. Retrasar el beneficio hasta los 70 años del titular. Algo de lo cual deben estar conscientes es que los beneficios conyugales no aumentarán más allá del 50% de la plena edad de jubilación. Si tienen una fuente de ingresos, o si el cónyuge que menos gana puede recibir su propio seguro social, aunque sea más pequeño que lo que recibiría con los beneficios conyugales, hace que esta opción sea la más adecuada, ya que se obtiene la mayor cantidad de dinero posible que pueden recibir del seguro social. Pues sin duda alguna es muy recomendable monitorear cuánto vas a recibir en beneficios del seguro social cuando te jubiles, para consultarlo con tu cónyuge y así poder tomar la mejor decisión para ambos. Cuando tienes un matrimonio con una persona trabajadora, la cual podrá recibir beneficios de jubilación, casi de manera automática te hace elegible para estos beneficios conyugales. Sin embargo, hay factores que podrían ocasionar que no recibas estos pagos, a pesar de tu condición de casado o de casada con un beneficiario del Seguro Social. Y es que más allá de los acuerdos que puedas tener dentro de tu matrimonio, la Administración del Seguro Social intenta apoyar a los cónyuges más desfavorecidos, con un beneficio que, sin ser igual que el del trabajador titular, puede ayudar a mejorar los ingresos del hogar. En buena medida, mientras estés casado con un trabajador que obtenga por lo menos 40 créditos laborales, podrías recibir tus beneficios conyugales. Para poder comprender bien estos beneficios conyugales, es primordial entender cómo calcula el seguro social de un trabajador y las reglas que la administración para que la pareja pueda reclamar sus pagos conyugales tiene. El monto del seguro primario es prácticamente la cantidad que recibirá un trabajador hasta su plena edad de jubilación, que esta puede ser entre 66 y 67 años, dependiendo de tu año de nacimiento. Los beneficios de jubilación se reducen si es que el trabajador decide reclamar sus pagos con anticipación, o sea, a la edad mínima, que son 62 años. Y del mismo modo puede aumentar sus pagos si espera hasta los 70 años. Por su parte, lo máximo que pueden obtener los cónyuges es el 50% del seguro primario de este trabajador titular de beneficios de jubilación. La cifra puede ser incluso de 35% menos, esto dependiendo de qué tan temprano el cónyuge solicite los beneficios. A diferencia de los pagos principales de jubilación, no hay forma de aumentar los beneficios conyugales retrasando el reclamo del seguro social. La Administración del Seguro Social creó estos beneficios conyugales, especialmente como la única opción disponible para la pareja que nunca trabajó o que no trabajó lo suficiente para calificar a los beneficios de jubilación del Seguro Social por cuenta propia. Sin embargo, la agencia es flexible en estas reglas, más que todo en torno a los beneficios conyugales, cuando ambas parejas pueden obtener sus propios beneficios de jubilación. Esta es la razón principal por la cual no podrías recibir el beneficio conyugal aunque estés casado. Calificar para recibir los beneficios conyugales y tus propios beneficios de jubilación no significa que vayas a recibir ambos.